¿Cuándo empezaste a dibujar? ¿Cuántos años tenías y cómo fue eso? Mm. Bueno, yo creo que todos los niños pequeños dibujan, ¿no? Dibujamos más o menos a la misma edad y empezamos a dibujar. Em, yo la verdad es que siempre he continuado a dibujar, pero nunca, hasta que no fui muy, muy grande, no encontré el lugar de mi dibujo, porque yo creía que no sabía que era ilustración siquiera, porque yo nací en un pequeño pueblo de Extremadura, una zona rural de la España, y ahí no llegaban libros, pero no, yo no conocía el oficio de ilustrador. Entonces yo intentaba dibujar algunas veces cuando era pequeño, de un modo virtuoso, que se dice, ¿no? De un modo académico, pero no me gustaba mucho. Después he aprendido que es necesario el modo académico, pero lo que a mí me gustaba hacer estaba relacionado con las historias, estaba relacionado con los personajes, estaba relacionado siempre con un mundo mío o adquirido de fantasía que, que veía en otros libros o que yo me inventaba, pero siempre está relacionado, siempre era ilustración, pero sin saber qué era ilustración, es decir, eran siempre historias, eran siempre animales, los animales estaban siempre muy presentes. Eh, y así fui, no todo en línea recta, porque todo este trabajo es siempre en líneas curvas, pero así poco a poco fui tomando conciencia de qué significa ilustrar, que es diferente de dibujar o de pintar, yo creo. Eso me acordó una leyenda japonesa de un niño que se llama Yoshi Ujú, y ese niño desde siempre a él le gusta solamente dibujar, pero ujú. dibuja puros dragones. Es lo único que dibuja y se distrae. Sus padres lo mandan al campo a trabajar como campesino, pero él se distrae encontrando un palito en el camino y ahí se para y en la arena dibuja dragones y luego lo mandan a la escuela, pero no puede aprender a escribir porque al ver la tinta dibuja dragones en cambio de las letras. Así somos nosotros Sí, cuando es somos bonito. niños. Y el dragón es muy, muy simbólico porque significa muchas cosas en la mitología, ¿no? Algo que tú deseas, pero que también es peligroso, que tiene el oro, pero tienes que luchar contra él. Es decir, tiene muchos significados y yo creo que elegir, elegir una profesión como esta lleva también el peso del sacrificio, que es creo que lo que quería comentar este cuento que me gusta mucho. Sí, sí. Sí, también tiene su parte secreta, misteriosa, su parte Mm, peligrosa también y exacto, sí. mucha pasión, Mm. mucho secreto. Eso también nos preguntaron las lectoras, ¿qué más le apasionaba al pequeño Miguelito? Y si eran las matemáticas. Ah, las matemáticas o no. Las matemáticas o no. La matemática la elegí poner para el cuento por una razón diferente que si quieres te la cuento. Pero cuando era pequeño me gustaban mucho los animales, me gustaba mucho estar solo, me gustaban mucho los insectos, me gustaba mucho observar las cosas pequeñas, me gustaba mucho pintar también, me gustaban mucho los tebeos, pero tenían los tebeos de mis hermanos grandes que eran Mafalda, eran Kino, eran Tintín, Asterix, eran todos más bien cómics, pero me gustaban mucho, sí, sí, sí. Y pasaba las horas viendo también los libros que tenían ilustrados, pero no leía las historias, miraba solamente los dibujos e intentaba imaginar con los dibujos y me intentaba imaginar la historia. Entonces creo que por ahí también está escondida la respuesta a la siguiente pregunta, que es ¿de dónde surgió la idea para el libro Cuenta conmigo? Porque eso es un libro sobre también, entre otras cosas, pero cómo podemos observar el mundo, esas horas solitarias mirando los dibujos, insectos, mirando al mundo. Ahí creo que podría empezar Oh, eso, ¿no?
Bueno, entonces regresamos al Cuenta conmigo y de dónde salió, de dónde surgió la idea de este libro. Ok, bueno, los lectores sí tienen que saber que la ficción no es una línea recta, sino que se compone de muchísimas variantes y muchísimas curvas. Pero sí sí que se puede poner varios pines, varios pins para indicar algunos de dónde nace una historia o cómo es el germen de una historia. Después la historia evoluciona, va cambiando, se va añadiendo cosas, se va volviendo hacia atrás. Pero sí que hay un momento que lo voy a contar, pero no es el germen quizás, es ese ping del que hablaba, que es, yo doy clase de ilustración para estudiantes, para gente que estudia el álbum, y en una de las clases de ilustración se ve que yo no estaba demasiado brillante y había muchos ilustradores que se estaban un poco distrayendo demasiado, ¿de acuerdo? Estábamos, no sé, dibujando o algo así, y había muchos distraídos. Y entonces me vino a la mente en ese momento cuando yo estaba en clase de matemáticas y dibujaba, ¿no? Entonces pensé el contrario, si estamos en clase, si estamos sin clase de matemáticas, yo dibujaba, igual ellos en clase de dibujo hacen matemáticas, porque uno lo que sigue es su pasión, igual no está en el lugar adecuado. Entonces me vino a la mente la imagen, la imagen en la que está la niña, todos están dibujando y la niña está haciendo matemáticas. No sé si sabes qué imagen es. Sí, sí. Esta imagen me vino en mente, ¿de acuerdo? Esta imagen. Y ahí se quedó. Pero después fui evolucionando y pensando cómo podría ser un libro en el que la matemática fuera también algo artístico. Es decir, la matemática fuera algo que tuviera un arte dentro, como otras muchas cosas. Que es cierto, pero en realidad el libro después cambió. El libro no fue eso. El libro, hubo un momento que yo modifiqué el libro para que fuera sobre la pasión, sobre descubrir tu pasión, no sobre la matemática o sobre el dibujo, sobre tu pasión, qué es lo que te mueve en la vida, qué es lo que te puede mover en la vida y y seguir tu pasión, que a veces es muy difícil de transmitir, porque yo soy ilustrador y te puedo transmitir fácilmente la pasión, porque te enseño un dibujo y tú inmediatamente ya percibes todo, porque percibes ahí el color, percibes el sentimiento, pero si yo, mi pasión es mi matemática, ¿cómo te hago a ti percibir mi pasión? Es muy difícil para algunos niños mostrar algo eh, que los demás no comprenden, ¿no? No entienden. Eso sucede mucho con los adolescentes, ¿no? Que te hablan o de series o de cosas que tú no entiendes, pero tampoco porque no hay una vía fácil de comunicarla. Y eso pasó un poco con el libro. Yo creía que fuera un libro sobre las pasiones y que esas pasiones uno sea en grado de comunicarlas, que era la parte más difícil, ¿no? Comunicar. Por eso siempre la niña, por ejemplo, siempre se lo dice a alguien, no se lo dice ella sola, no se dice a ella misma, me gusta mucho la matemática. Siempre hay alguien, o su hermano, o un amigo, o alguien al cual le comunica su pasión. Y eso para mí sí que fue también importante. Eso también me llamó mucho la atención, de que ella siempre está en su entorno, con su familia, también con sus amigos y amigas de la escuela, y están siempre juntos, ¿no? Aunque la niña sí es muy misteriosa porque ni conocemos su nombre, ¿verdad? Sí. Yo desde que leí ese libro, eso me dio muchísima curiosidad y eso es una de las preguntas que me gustaría preguntarte. ¿Quién es esta niña? Sí, de acuerdo. Yo no le di nombre, pero sí quería que fuera
que se rompieran un poco los estereotipos de la matemática, ¿no? Es decir, que no fuera el niño empollón se dice en español, en España, al que estudia mucho, ¿no? El niño con las gafas, con la corbata. No quería que fuera tan estereotipado. Entonces empecé a romper un poco los estereotipos y por eso hay mezclado, por ejemplo, es una familia con diferentes razas. Ella es mitad de color, mitad blanca, que el papá es blanco. Entonces hay un poco de estereotipos. También el papá, la mamá y su hermano tienen un poco de estereotipos cambiados. Entonces esta niña que no tiene nombre, pero el editor inglés de la Tate me dijo, estaría bien darle un nombre. Y entonces se nos ocurrió el nombre de Catherine, porque era una de las matemáticas que ayudó a hacer los cálculos para que el primer hombre fuera a la luna. Entonces el nombre es Catherine, pero no está en el libro. No está en el libro. En algunas ediciones lo pone detrás, pero no está en el libro. Entonces sí que me gustaba que su entorno fuera lo más heterogéneo posible, es decir, que naciera la matemática como lo que nacen nuestras curiosidades, que no sabemos dónde nacen exactamente, ¿no? Entonces la mamá sí es entomóloga, el papá pinta, la madre, el hermano toca un instrumento, pero no hay matemática en su casa, pero ella la descubre. Entonces sí que me gustaba esa mezcla de que no sabemos de dónde sale la matemática y por qué le gusta. Y salió muy bien con eso de ocultar su nombre, porque abre la curiosidad, Sí. también inspira mucho la imaginación, tanto la imaginación del lector, pero también mi imaginación como editora, porque ya tengo algunas ideas de cómo podemos invitar a nuestros lectores, a los niños, a las niñas, a darle el nombre a la niña o que jueguen con ello. Y parece tan simple, pero a la vez tan poco común tener una protagonista sin nombre, pero dibujada al mismo tiempo con tantos detalles. Y es otra cosa muy curiosa sobre tu libro, y tanto el texto como las ilustraciones, que son muy ricas, y el texto es muy rico también, pero tiene muy pocas palabras y no muchos colores ni muchas líneas. Cuéntanos, por favor, sobre la técnica también que usaste para crear ese libro. Sí, en el caso de este libro, yo siempre me doy algunos parámetros que me ayudan un poco a mostrar o a concentrarme en lo que son mis prioridades. Y aquí las prioridades eran mostrar cómo ve ella el mundo, ¿no? Cómo puede ver ella el mundo a través de la matemática. Entonces quería que se mostrara de un modo conciso, que hubiera muchos patterns, muchas líneas cruzadas, muchos polígonos, para que las matemáticas se vieran en el libro y los colores no distrayeran demasiado. Entonces los colores están muy seleccionados para que no distraigan demasiado. Hay algunos ocres, hay un poco de amarillo, el rojo fuerte, pero son delicados para que no distraigan también en la composición de lo que quería mostrar. Como ejemplo, por ejemplo aquí, si quieren mostrar las ondas del agua de un modo preciso, es conveniente que primero que la composición esté limpia y que las ondas se muestren claramente, y después que los colores no distraigan, que no distraigan las líneas, que no distraigan las texturas. Entonces he intentado hacerlo con esos parámetros. La técnica es acuarela y con tinta. Casi siempre utilizo la acuarela, la tinta como material, como instrumento, sí. Y después el dibujo lo escaneas y está digitalizado para poder imprimirlo. Sí, exacto. Es manual. Es todo manual, porque me gusta tener también la idea de toda la imagen
verla completamente. Y después igual hay algunos pequeñas post-edición en digital, que aquí muy pocas cosas, algunas fórmulas matemáticas, algún color que me gustaría que resaltase más, pero es poco, no es demasiado el digital. Pero sí que un ilustrador tiene que hacer también el digital para mandar al editor el archivo perfecto. También comentaste que trabajas como maestro con los ilustradores jóvenes. Sí. Entonces creo que sería, o no sé, luego cuéntame, uno de los consejos para ellos, y ese libro es un gran ejemplo de eso, de tantas posibilidades que tiene un artista. Limitarse tanto con los colores y con las líneas para que resalten más. Eso creo que es muy difícil. Sí, es cierto, la limitación ayuda mucho a la imaginación, porque te ayuda más a explorar, es decir, te obliga a explorar otras posibilidades que no son las primeras que tienes. Yo pongo siempre a mis alumnos como ejemplo, si tú empiezas a pintar un sofá o una silla o lo que sea, las primeras 3 sillas serán un estereotipo de lo que tienes en la cabeza. A partir de la 4ª silla ya empezarás a explorar, porque ya tus estereotipos ya están rotos, ya están fuera y ya los has gastado. Entonces empezarás a explorar otras cuestiones. Y a partir de la 10ª silla o el 10º sofá, ya empezará tu imaginación, tu desarrollo como artista a florecer, porque te has dado esos parámetros y es ahí donde tienes que explorar, donde tú te obligas a ti mismo a explorar. Entonces sí que darse parámetros, aunque un ilustrador cuando empieza quiere explorar todo, quiere hacer todas las técnicas, quiere experimentar muchísimo, y eso no está mal, eso no está mal. Pero a un cierto punto hay que pararse y para poder experimentar con sensatez, yo creo que hay que hacer pequeñas variaciones de tu exploración, en vez de hacer grandes exploraciones, no pasar del óleo a la acuarela o de la acuarela al gouache tan alegremente, porque son cambios tan drásticos que tu sensibilidad no sabe bien dónde colocarse. Y preguntan nuestras lectoras si es posible que cualquiera pueda dibujar bien, aunque no tenga talento. Es una pregunta difícil. Lo sé. Yo te digo mi opinión. Mi opinión es que el talento es un interés, es decir, es una obsesión. El talento es una obsesión sobre algo. Yo puedo tener un talento sobre algo porque estoy obsesionado con ello. Entonces es difícil para una persona que no está obsesionada tener talento. Porque si tú no estás obsesionado con pintar, solamente quieres hacerlo porque sí, no vas a poder pintar, porque no está en tu cabeza. Tu cabeza tiene que estar abierta para ello, tiene que pensar completamente en ello, tiene que estar como las historias, ¿no? No puedes hacer un libro los fines de semana, tienes que pensarlo toda la semana y estar siempre con el libro en la cabeza, porque si no, no es una obsesión, no estar pensando en ello. Quieres hacerlo entre otras muchas cosas y eso no es posible. Me encanta tu definición de talento, ¿no? Porque en general se entiende el talento como un don, un regalo que uno tiene y nomás lo ejercita. Sí. Pero lo muestras de otro lado y es muy cierto.
Es un regalo, yo creo que es un regalo, puede ser un regalo, pero porque nosotros no sabemos de dónde nacen estas obsesiones, no sabemos bien cuál es por qué no, por qué estamos concentrados en ciertas cosas y sobre otras no. Es un misterio también para el artista, por qué nos dejamos llevar, por qué nos dejamos llevar por ciertas cosas y por otras no. Y eso sucede a todas las personas, tenemos nuestra capacidad de atención, decide por nosotros casi. Eso es un misterio, el misterio del arte, el misterio del ser humano. Pero el talento yo creo que sí, que va relacionado con una cierta obsesión. Sí, sí, y sí, ese misterio nos acompaña durante el proceso de la creación, pero también antes, en la etapa de las ideas. Aquí tuvimos un momento en tus clases de dibujo que fue una chispa que empezó todo el proceso de crear el libro Cuenta conmigo. ¿Y de dónde más vienen tus ideas para los libros? Sí, yo creo que lo que me comentábamos antes, lo que llama tu atención por algo que tú no sabes realmente, es el nacimiento de algo. Es decir, si hay algo que tú lo piensas en continuación y lo escribes y lo reflexionas, es que hay algo que te llama ahí. Entonces, ese sería el primer nacimiento, es decir, algo que ha llamado tu atención, pero no sabes verbalizarlo, no sabes darle una explicación lógica de esto ha llamado la atención. Porque por eso no me gustan, por ejemplo, los libros moralistas, porque la idea nace primero. Tú dices, quiero hacer un libro sobre que los chicos no deberían hacer bullying en la escuela. Sí, no digo que sea un mal libro, digo que es una idea que tú has elegido demasiado conscientemente y quizás por opiniones de otros más que por tu propia opinión. Para mí tus ideas verdaderas son cuando vas por la calle y ves algo que te ha llamado la atención y tú lo escribes y reflexionas sobre ello. Ese sería el nacimiento de la idea, porque no es una idea de otro, es tu idea, son tus vivencias, o algo que dice mi hijo, o algo que yo veo en sus juegos, o algo que he visto en el parque. Apuntarlo y pensar por qué lo he apuntado, por qué me ha llamado la atención, ese sería, yo creo, el primer nacimiento. Y para los estudiantes de ilustración debería ser el nacimiento de su proyecto, es decir, algo suyo, algo que pertenezca a su mundo, a su entorno. Y entonces, ¿existen algunas limitaciones, algo que limite la libertad del creador de un álbum ilustrado para niños? ¿O algunos límites en el oficio de ilustrador? Hay límites, hay muchos límites. Hay límites sociales, el límite del editor, el límite del lector, hay muchos límites. Pero lo principal, lo importante es dejarse un poco arrastrar por la idea. Yo comentaba en el curso que la idea se presenta en tu casa a las 2 de la mañana y tú estás en pijama. La idea te dice, súbete en el coche que tenemos que irnos. Dice, no, pero si estoy en pijama, no. Sí, ¿de dónde vamos? No sé, tú sube. Esa es la idea, la idea principal. Tú te subes, no sabes exactamente dónde estás yendo. Entonces, si tú ahí te das ya tus límites, si te autoimpones, dices, no, porque esto no va a gustar porque el editor, o no va a gustar porque ahora la política, eso es fatal para el creador. Porque esos límites, esas ediciones, también del lector, también tu propio autocontrol de qué es lo que puedes transmitir, lo que no, va a llegar después. Entonces no te lo puedes poner al principio, llegan después. Llega después y después hay modos de saltarlo, modos de camuflarlo, modos de engañar al editor también. hay muchas maneras. O convencer. Mucho mejor convencer. Sí, mejor convencer que engañar. Modos de pasar tu mensaje
a través de otros mecanismos que no son el enfrentamiento directo con la idea. Y ahora, ¿cuáles son los libros ilustrados que más te gustan o que más te inspiran o sorprenden? Ahí el mercado ahora es muy amplio. Cuando voy a Bolonia descubro libros bellísimos, bellísimos. Pero normalmente, como el mercado es tan grande, sí que me gusta tener mi propia línea de búsqueda, que son libros un poco más, picture books un poco más antiguos. Después me gusta mucho seguir el arte de ilustradores de otros tiempos. Ayer recibí un libro de William Blake sobre Dante, que es una maravilla. Entonces sí que me gusta tener mi propia línea no de investigación, pero sí que es una línea más recta, digamos, de búsqueda y de otros ilustradores, de otros libros que se han hecho otras épocas. Me gustan mucho los años 50 y 60 como concepto del picture book, porque está un poco más desnudos y se puede ver mejor la estructura, se puede ver mejor cómo son más simples, son más directos. Pero aquí voy a hacer un pequeño anuncio que existe un curso online que das sobre álbum ilustrado, sí. Y los primeros 3 capítulos sobre la historia de álbum ilustrado es una maravilla, y para todas las personas que hablen español o italiano, porque en esas 2 versiones está el curso, ¿verdad? Sí, está también en italiano, sí. Sí, les recomiendo muchísimo entrar y escuchar y ver y mirar, porque yo lo he visto 3 veces, no puedo pasar del tercer capítulo porque vuelvo otra vez a mirar esos dibujos antiguos y también del siglo XX, que son maravillosos, y también desde lejos ahora podemos aún más apreciar la riqueza de aquellos artistas e inspirarnos también. No copiar, obviamente, pero inspirar y mirar un poquito el mundo de hoy con sus ojos. Sí. Yo recomiendo no seguir mi curso. Bueno, sí que lo recomiendo, pero recomiendo sí estudiar la historia del álbum, porque es muy interesante y no es tan larga, porque en realidad no comienza hace demasiado tiempo. Entonces sí que los estudiantes que quieran hacer álbum sí que deberían estudiar esa historia para ver cómo ha transcurrido, cuáles han sido los estilos, cuáles han sido los artistas que han hecho el camino para otros artistas. Eso sí que es importante, porque después ves muchas conexiones y tú mismo te haces tus conexiones sobre los artistas que te gustan, sobre lo que no te gusta. Porque el mercado actual es tan grande que es muy fácil perderse. Sin embargo, yendo hacia atrás sí que es más fácil seguir algunas líneas algunas trazas que dejan los ilustradores. Y ahora me llegó, ahora que hablamos sobre la historia y cómo miramos a los artistas que trabajaban hace 50 o más años, pienso, ¿qué comentarios reciben tus libros? Por ejemplo, el Cuenta conmigo. ¿Recuerdas alguno que te sorprendió? ¿Alguna opinión de lectores o editores? Sí, que ahora mismo no recuerdo ninguna en concreto, pero sí que me llama mucho la atención leerlas, porque muchas veces se ve lecturas diferentes de... por ejemplo, recuerdo una... no sé si era de Amazon o de Goodreads, que decía... es increíble los pelos que tiene esta familia, los pelos diferentes que tiene. El lector, me doy cuenta he prometido para el siguiente libro que vayan todos a la peluquería y así está un poco más arreglado. Les vamos a mandar un peine para todos, para que se peinen.
Sí, a mí me encanta. Ahora vamos a tener algunos talleres con tu libro, algunos Fantástico. talleres creativos para los niños y sus papás. Y estoy también muy curiosa de qué van a ver en ese libro, cómo van a jugar con ello, qué pasiones van a descubrir en ellos mismos. Luego te mando Mm, algunas fotos o fan- comentarios sobre ese Fantástico. taller. Es fantástico. Sí, no, que quería comentar que el espacio del lector es muy importante y uno se da cuenta que no ha dejado suficientemente espacio al lector cuando no hay diferentes interpretaciones. Es decir, cuando todo está demasiado masticado, cuando todo está demasiado moralizado, sabes ya que algo falla porque el lector no tiene su espacio. Tú tienes todo tu espacio como autor, has ocupado todo el espacio y no has dejado un mínimo para el lector, para que él interprete, para que él se ponga en su papel o para que él abstraiga del libro su moral, su historia y sus vivencias. Cuando ese espacio falta, significa que el libro no está funcionando. Y yo sé libros que yo he hecho que no han funcionado porque faltaba ese espacio, yo creo. Este libro seguramente da mucho espacio. Es un libro para volver a verlo varias veces y volver después de un tiempo para poder descubrir cosas nuevas, detallitos. Y Claro. ahora, bueno, tenemos las pasiones que van siempre a mano con los sueños. Y la Mm. última pregunta sería, ¿cuál es ahora el sueño de Miguel Tanco, ilustrador? Yo tengo muchos fantasmas, solamente que no se ven. Tengo muchos sueños que son siempre en forma de historias, en forma de libros que sí que me gustaría hacer. Eh, Me gustaría siempre mejorar en lo que hago, porque igual a ojos externos, todo puede parecer que uno está muy calmado, que es un trabajo muy tranquilo, que es un trabajo que llegas, que haces tus historias, que las dibujas, pero tiene sus propios fantasmas, es decir, se paga un precio en explorar la propia vida interior, la propia ficción y no es algo sencillo, no es algo sencillo. Y entonces eso tiene un precio que pagar, que es que algunas veces nuestros demonios salen, es decir, sale la parte que uno no se siente a la altura, o sea, la parte donde durante semanas, durante meses no sale trabajo que merezca la pena. Entonces, tiene también momentos malos, pero tiene muchos momentos buenos. La parte del creador de álbum es explorarse su alma y eso tiene un precio que pagar, pero tiene también una gran gratitud humana, diría, más que en forma de libro. Es un sacrificio que hay que hacer y por lo tanto para hacer ese sacrificio tienes que estar convencido de hacerlo, no puedes estar medio convencido, no funciona. Sí, y luego nosotros los lectores nomás recibimos el resultado de todo ese proceso largo y difícil, con dudas. Bueno, sí, Eh, sí, pero es así, debe ser así porque después es también la idealización de algo, ¿no? Es también de un punto de vista arquetípico, es decir, de ir lo más allá posible que se pueda con una idea para que después cada uno interprete de manera diferente eh, lo que tenga vivido. Bueno, los editores también, los editores son importantísimos en ese camino. Eh, Antes he hablado mal de los editores, pero hay editores que cambian el libro completamente, te pueden ayudar de una manera drástica, radical, porque tienen otra visión también diferente. Es decir, nosotros tenemos la visión de autor, pero ellos tienen la visión de conexión con el lector, que es también muy importante. uh-huh. Sí, siempre, aunque parezca un trabajo solitario, al final, si llegamos a crear un libro, es un trabajo en grupo.
Sí, 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 en no, equipo. absolutamente. Sí. Aunque uno tenga la idea y el contenido, pero el trabajo también con la gente. Yo trabajo también con Debbie Vivo, que es mi agente, que es el primer paso hacia la edición, y después está la gráfica, está el director de arte, está el maquetador. Es decir, hay muchísimos pasos, y sobre todo la parte de edición del libro. Si tú ves el libro que yo entrego, el libro que sale, no tiene nada que ver. Es decir, pasa un proceso de transformación. Si lo vieran los lectores, no reconocerían el libro siquiera. Pasa un periodo de transformación tremendo, sí.